una gran cantidad de elementos que pueden ser, ¿por qué no decirlo?, otro organelo como el ribosoma o este, un poro por una de las proteínas integrales. La membrana externa presenta como característica el que es lisa y es muy permeable a moléculas pequeñas. Estas moléculas pueden incluir algunas pequeñas proteínas. Debido a que contiene muchas copias de proteínas de transporte llamadas porinas, en esta membrana externa se forman canales acuosos que permiten el paso del agua desde el citoplasma hasta eh, dentro de la membrana externa entre ambas membranas. En cambio, la membrana interna es semipermeable, por lo que es encargada de seleccionar o de controlar el transporte hacia el interior del mitocondrio. Las membranas internas, a diferencia de las externas, no son lisas, por lo que presentan una gran cantidad de dobleces que se llaman crestas mitocondriales. Los pliegues de las crestas les permiten a la membrana interna tener mayor área de superficie, lo que le permite a su vez poder contener mayor cantidad de proteínas, las cuales realizan tres funciones principales. Una es la función estructural, ya que contiene proteínas que constituyen lo que se conoce como cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. Dos, tienen actividad enzimática, ya que poseen gran cantidad de enzimas ATPasas que pueden sintetizar el ATP. Y tres, proteínas transporte, porque poseen proteínas específicas para regular el transporte, por lo que la membrana interna es semipermeable, aunque es impermeable a la mayoría de los iones para poder establecer un gradiente electroquímico. Los compartimentos mitocondriales que definen a la membrana externa e interna son, como ya lo hemos dicho, el espacio intermembrana que está entre ambas membranas y la matriz mitocondrial. El espacio intermembrana es el compartimento que está entre la membrana externa e interna. Aquí vemos en este gráfico la distancia que hay entre las dos membranas que sí están separadas y el espacio que se forma es el intermembranoso. La matriz mitocondrial es el compartimento que está a lo interno y está rodeada en su totalidad por la membrana externa. Esto que presentamos aquí es un corte de un mitocondrio y como vemos, la parte de la sección amarilla es la pared interna de la membrana interna que está plagada de proteínas enzimáticas de tipo ATPasa, o sea, productoras de ATP. Está constituida esta membrana, esta matriz mitocondrial por una sustancia bastante fina y granular. En ella hay enzimas, ADN mitocondrial, mitorribosomas, porque son ribosomas que solo están dentro de la mitocondria, y cada uno de ellos pues cumple con ciertas funciones. Las enzimas en general participan en el ciclo de Krebs, que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. También provocan beta oxidación y síntesis de proteínas como adenosín trifosfato y adenosín fosfato, difosfato, perdón, que participan en la fosforilación oxidativa. El ADN mitocondrial es muy pequeño y circular. Esto nos recuerda de nuevo que así es el ADN de las bacterias. Presenta varias copias que codifican algunas proteínas que son propias de los mitocondrios. El resto de proteínas son codificadas
por el ADN desde un mensaje que llega desde el núcleo. Los mitorribosomas son ribosomas que están dentro de la mitocondria y que solo participan en la síntesis proteica interna de las mitocondrias. Como vemos entonces, la función principal de la respiración celular es, la respiración celular es un proceso en donde cuando hay oxígeno presente, se pueden degradar moléculas energéticas hasta dióxido de carbono y agua para poder obtener energía en forma de ATP. Este es un proceso de doble vía, porque la respiración lo que busca es romper los enlaces de los carbohidratos, principalmente de la glucosa, obtener la energía de esos enlaces y liberar dos subproductos de desecho que son el dióxido de carbono y el agua. Esto posiblemente lo vamos a ver en una clase posterior. Pues bien, entonces nosotros hemos visto al llamado organelo energético. Es lo que decimos las centrales eléctricas de la célula. Y hemos visto que su organización, pues prácticamente es de una membrana doble y que cada uno de los espacios entre las membranas y en las matrices está dedicado a una función particular, pero que en su conjunto su principal producto es el ATP para ser utilizado en las necesidades energéticas de la célula. Otro organelo que tiene una doble membrana es el cloroplasto. El cloroplasto lo mencionamos porque tenemos que conocer a todos los organelos celulares, pero en realidad el cloroplasto es propio de células vegetales y propio de algunas bacterias y cianobacterias que en realidad no forman parte del mundo patógeno con el que ustedes se relacionan en su vida profesional. Es decir, pueden ser parte de una bacteria verde-azul, pueden realizar la fotosíntesis por los elementos que el cloroplasto tiene, pero no tienen mucha importancia en la vida de un bioanalista clínico. Estos organelos tienen forma ovalada y se pueden encontrar hasta 40 en una sola célula. Al igual que los peroxisomas, si ustedes se acuerdan, los peroxisomas servían para degradar el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno. Y las mitocondrias se pueden transformar, pueden dividirse, pueden reproducirse por crecimiento y división de los cloroplastos que ya existían. La foto en verdecito que aparece por acá es un tejido de una planta que se llama elodea. La elodea es muy estudiada por los biólogos porque cada célula en su interior y flotando en su citoplasma tiene una gran cantidad de pelotitas, esas pelotitas que se ven allí globulares de color verde. Cada una de estas pelotitas es un cloroplasto y cuando está en presencia del sol, estos cloroplastos se mueven a lo largo de todo el citoplasma y realizan la fotosíntesis. Y su movimiento nosotros lo podemos ver como un movimiento de una ameba alrededor de la membrana, hacia el centro, etcétera, y se conoce como ciclosis, porque como no pueden salir de la membrana celular, pues prácticamente realizan ciclos alrededor de la célula. Entonces, si nosotros tomamos una de estas estructuras verdes, vamos a tener lo que vemos en este esquema de un cloroplasto. Un cloroplasto tiene tres membranas. Una membrana interna, que es, externa, que es la que se muestra
hacia el exterior, ¿sí? Es la membrana plasmática externa. Una membrana interna, que es la que separa el interior, pero tiene un espacio entre el interior de los cloroplastos y el exterior de la membrana externa. Y una membrana llamada membrana tilacoidal, que es la que se encarga de formar aquí está, miren, de formar estos paquetitos en donde están incluidas unas estructuras que son llamadas discos de grana. Por aquí les dicen que hay 1, 2, 3, 4 discos de grana formando esta parte. Entonces, hay una membrana especial que los envuelve. Luego, una membrana que es llamada membrana interna, esta verde, y una membrana que es llamada membrana externa del cloroplasto, que es esta verde amarillenta. ¿Sí? Las tres membranas delimitan tres compartimentos internos diferentes que vamos a ver a continuación. El espacio intermembrana, que está ubicado entre la membrana externa y la membrana interna del cloroplasto. El estroma, que está limitado por la membrana interna y que va hacia el interior, ¿verdad? Este es análogo a la matriz mitocondrial que vimos hace un momento, ya que dentro de él se contienen líquidos que tienen flotando ciertas estructuras granulares en donde están presentes enzimas, gránulos y el ADN cloroplasmático. Las enzimas participan en la llamada fase oscura de la fotosíntesis. Si ustedes se acuerdan de su curso de biología general, esta fase oscura es conocida como ciclo de Calvin. Luego presentan gránulos de almidón que almacenan a la glucosa. Entonces, se toma la glucosa, se le convierte durante la fotosíntesis y se forma un carbohidrato más complejo. El ADN cloroplástico es muy pequeño, también es circular, codifica partes de las proteínas del cloroplasto y el resto codifica a proteínas que manda a hacer el ADN nuclear. Interesante de ver, también existen los plastoribosomas, es decir, ribosomas especiales que solo están dentro de los cloroplastos y que participan para sintetizar proteínas que necesita utilizar el cloroplasto para la fotosíntesis. El espacio tilacoidal, ¿qué es esto? Recuerdan que decíamos que habían tilacoides, que eran agrupaciones de capas o de disquitos que estaban encerrados por su propia membrana. Pues la membrana tilacoidal limita a un conjunto de sacos cerrados y aplanados que son llamados en su conjunto como tilacoides, pero que en su interior tienen un espacio propio. Entre los espacios de los tilacoides vemos de que existen placas interconectadas entre sí y se agrupan para formar estructuras llamadas granas. Este que vemos por aquí es un tilacoide, pero vemos que hay una serie de discos y discos y discos. Entonces, esos discos son los llamados discos de grana. La membrana tilacoidal contiene pigmentos de clorofila, que son los que ayudan a realizar la fotosíntesis, y pigmentos carotenoides que tienen un color amarillo o rojizo. Por eso es que algunas plantas en sus hojas presentan coloraciones verdes, verdes claras, casi amarillentas, o, por qué no decirlo, algunas presentan hojas de color rojo, como el famoso Pascua de Navidad. Pero también tenemos algunos organelos de las plantas que contienen un color amarillento fuerte o anaranjado, como el caso de las zanahorias. El color de las zanahorias está dado por los carotenoides. Y además, la membrana tilacoidal, además de estos tipos de pigmentos, tiene todo un sistema que participa en la fase lumínica de la fotosíntesis,
y que no es precisamente propio de nuestro curso. Bien, ¿qué función tienen los cloroplastos? Son los encargados de realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis, pues solamente para recordar, es un proceso en donde la energía del sol, la energía radiante, es transformada en energía química. Es decir, pasa de tomar sustancias inorgánicas como el agua y como el oxígeno y lo convierte en una molécula orgánica como la glucosa, que tiene esta fórmula general. Esto lo hace, como decíamos, a partir del agua y a partir del dióxido de carbono. Cuando se forma la glucosa, se libera al exterior oxígeno. Por eso es que decimos que las plantas son productoras de oxígeno. La fotosíntesis ocurre en dos momentos diferentes. Uno que es llamada la fase luminosa, en donde la clorofila capta la energía de los fotones del sol y la convierte en energía química llamada ATP y NAD. Esto ocurre a nivel de la membrana tilacoidal. La fase 2 es llamada fase oscura. Y lo que hace esta fase oscura es tomar los productos de la fase luminosa, que fueron el ATP y el NAD, y organizarlos de tal manera que puedan integrar una molécula de glucosa a través de las reacciones del ciclo de Calvin, a cómo ocurre en el estroma. Entonces, resumo, la fase luminosa ocurre en la membrana tilacoidal y la fase oscura ocurre en el estroma. Ok, esta es entonces la función del organelo llamado cloroplasto. Bien, en este instante voy a proceder a tratar de hacer preguntas a algunos de los compañeros que se encuentran en este instante presentes en la clase. Ejemplo, compañera Francisca Eunice Mercado. Hasta el momento, dígame, ¿cuántos organelos hemos Aquí revisado el día de hoy? escuché sobre las mitocondrias, no recuerdo, pero sí escuché sobre las mitocondrias. Bueno, lo importante, compañerita, es que usted está conectada en clase. ¿Sí? Sí, aquí estoy. Bien, muchas gracias. Arlen Noemí Padilla, Arlen Noemí Padilla Aguirre. Aguirre, ¿está de Sí. acuerdo? Es que allí dice Arlen Noemí Padilla Aguirre, ¿verdad? Sí. ¿Está de acuerdo que solamente hemos visto mitocondrios y cloroplastos? Por lo que yo escuché durante estaba aquí, sí, hemos visto lo que es la mitocondria y sí, solo la mitocondria. Bueno, y los cloroplastos de este Ajá, instante. sí, y los cloroplastos. Sí. Entonces, Eric Briones, ¿estás por ahí? Sí, dígale, licenciado. Ok, entonces, hasta el momento que has visto de estos dos organelos, ¿cuál es una de las características? No importa su función, pero una de las características en su estructura que ellos presentan, sea Que genera mitocondria o sea cloroplasto. la mitocondria que genera ATP y tiene ATPasa. Sí, bueno, esa es la función. Fíjense en lo que yo preguntaba. Cuando yo inicié, yo dije, el día de hoy dejamos de último a los organelos que tienen una doble membrana, ¿verdad? Entonces, las mitocondrias tienen doble membrana. Los cloroplastos tienen doble y hasta triple membrana. Esa es una de las características en común que estos señores tienen
hasta el momento. Pues bien, vamos a continuar para, para terminar pues, de ver la parte correspondiente a lo que es el núcleo. Generalmente el núcleo ocupa una posición central en la célula. A veces puede estar desplazado un poco hacia cualquier posición más cercano a la membrana de la célula. Esto es, por ejemplo, en células vegetales existe un compartimento que se llama vesícula. Esta vesícula generalmente está bien llena de agua, entonces como es bien grande, empuja el núcleo hacia las partes laterales o buscando cercanías con la membrana celular. Pues bien, la mayoría de las células poseen un solo núcleo, pero también hay excepciones. Vamos a ver, si es una célula, hasta donde nosotros sabemos, tiene que tener una membrana plasmática, un citoplasma y un núcleo, si la célula es eucariota. Pero se nos dice acá que no es cierto que todas las células tengan un solo núcleo. Y nos dan un ejemplo. Los glóbulos rojos de nosotros, los mamíferos, cuando maduran, cuando ya están un glóbulo rojo en su estado adulto, pierde el núcleo. Esto es una característica propia de los mamíferos porque la célula llamada eritrocito o glóbulo rojo transporta la mayor cantidad de oxígeno posible. Entonces, por decirlo así, el núcleo ocupa un espacio bastante grande en la célula y si el núcleo es enviado hacia el exterior, porque ya se produjeron todas las estructuras que se necesitaban, entonces la célula ahora puede servir como un almacén y almacenar mayor cantidad de oxígeno para ser transportado en el tejido sanguíneo. Otra excepción son las fibras de los músculos de nuestro cuerpo. Si nosotros examinamos una fibra muscular, vamos a encontrarnos que además de estar formada por muchas células, cada célula tiene 2, 3 y hasta 4 núcleos dentro de su mismo citoplasma. Esto es porque ustedes saben que la mayor actividad es la actividad muscular y los músculos están activos y gastando energías constantemente. Por lo tanto, se necesitan producir proteínas estructurales y proteínas enzimáticas que ayuden al músculo, uno, para poder contraerse y distenderse, y dos, para tener la energía suficiente para hacerlo. Aquí vemos un esquema de una célula que en su interior y en su parte central tiene al llamado núcleo. Si ustedes ven esta estructura así, simplemente viéndola, se parece a una fresa, porque tiene una serie de hundimientos por todo su espacio externo. Además de ese color rosado que es el núcleo con esa serie de hundimientos que vamos a ver que son poros, vemos de que desde el núcleo se proyecta el famoso organelo llamado retículo endoplasmático. Vemos que hay lisosomas, vemos que hay mitocondrios. Entonces, por lo tanto, vemos que esta es una célula que tiene a su núcleo prácticamente rodeado de otro organelo. Pues bien, aquí hay una microfotografía electrónica en donde se nos define todo este borde, si ustedes ven, ese borde que va alrededor de las flechitas, este borde es la membrana plasmática. Por lo tanto, estamos en presencia de una célula. Lo que vemos después de la membrana es el citoplasma. Y esta nueva membrana que aparece aquí delimita al citoplasma y al llamado núcleo. Como vemos, el núcleo tiene otra consistencia a la vista del espectador y además tiene una parte más oscura, más concentrada,
que es diferente a la consistencia de esta parte de la membrana internuclear. Esta estructura es llamada nucleolo. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver en más detalle. Esto es el retículo endoplasmático y esta sección es un corte del núcleo. Entonces, la región nuclear está separada del citoplasma en las células eucariotas por la llamada envoltura nuclear, que tiene dos membranas. Una membrana externa es la que recubre al núcleo y la cual tiene continuidad con la membrana del retículo endoplasmático. Estamos hablando de esta sección, miren. Luego deja de ser parte del núcleo y se forma la membrana del retículo endoplasmático. Y una membrana interna que encierra al contenido interno del núcleo. Vamos a ver que aquí estamos señalando a la membrana externa y aquí vamos a ver parte de lo que es la membrana interna. Ambas forman la llamada envoltura nuclear. Después de ella, la membrana, después de la membrana interna, vamos a encontrarnos con unas estructuras que parecen finos hilos y que es llamada cromatina. Y en su interior, y más concentrado, más condensado, está el llamado nucleolo. Lo interesante de señalar, fíjense en estos círculos que aparecen demarcados por allí, es que la membrana externa y la interna en algunas partes se unen y forman los llamados poros nucleares. Por ejemplo, aquí están las dos membranas separadas, pero aquí se fusionan y hay un espacio que permite entrada o salida del citoplasma hacia el interior del núcleo o viceversa, y que es llamado poro nuclear. Aquí está una microfotografía en donde el poro nuclear es evidente que no es un portón sin puertas, sino que tiene unas estructuras muy especiales que permiten esa entrada o esa salida a voluntad del núcleo. No entran ni salen sin permiso, diríamos. Por eso es que se dice que la membrana es semipermeable. Pues bien, cada poro está constituido por una estructura en forma de disco conocida como complejo de poro nuclear. Aquí está una fotografía o un esquema en donde están ambas membranas, están fusionadas, pero existe una especie de compuerta o de llave formada por proteínas especiales y con estructuras especiales que permiten el paso. Miren, parece una canasta de baloncesto. Si la bola cae aquí y no hay permiso de que pase, la bola puede ser rechazada al exterior. Pero si hay permiso de que pase, entrará. Lo mismo pasará cuando se captura a una molécula y es necesario que sea enviada al exterior. Este tapón se separa, estas partes de la proteína se abren y los cilios o pequeños estructuras ciliares permiten la evacuación o la introducción a través de este poro. Este poro o complejo de poro nuclear presenta uno o varios canales y la membrana a través de él permite el intercambio entre el núcleo y el citosol. La membrana externa y la membrana interna definen los dos compartimentos, es decir, estas están separando una área y otra, el área externa y el área interna del núcleo. El espacio perinuclear es el compartimento que está entre la membrana interna y la membrana externa. Esto que queda aquí, este espacio, es el espacio perinuclear. El nucleoplasma es el compartimento que está en el interior del núcleo y que está rodeado por la membrana interna. Todo esto que vemos aquí es el nucleoplasma. La cromatina, que contiene el material genético de la célula, está formada por ADN y unas proteínas
asociadas que se llaman histonas. En este momento, cuando estamos hablando de cromatina, hay poca separación, hay poca unión de la fibra. Y por eso se habla de que no hay mucha condensación y se observan una especie de hilos alargados y finos. Luego, el nucleolo o nucleolos, porque pueden haber hasta 2 y 3, está formado exclusivamente de ADN que no está en la condición de la cromatina, sino que ya muestra cierto empaquetamiento. Por eso es que se observa al microscopio como un cuerpo esférico y oscuro dentro del núcleo. Allí pueden encontrarse uno o más nucleolos. El número de nucleolos está definido para cada especie. El nucleolo es el lugar, y óigase bien y fíjense bien y grábense esto, es el lugar en donde dentro del núcleo se sintetiza ARN ribosómico, o también llamado ARN de ensamblaje de ribosoma. Entonces, un lugar donde se construyen al ARN ribosomático es exclusivamente a partir del nucleolo. Ok, luego vamos a encontrarnos con la llamada lámina nuclear o matriz nuclear. Esta es una sección que, si ustedes ven, está en el borde de la membrana interna. Se ubica por debajo de la membrana interna, nos dicen. Está formada por una malla de fibras que están entrecruzadas, por eso se miran como una especie de sedazo, ¿verdad? Y está constituida por un tipo especial de proteína muy filamentosa que se denominan láminas. Esto sirve como un esqueleto al núcleo para que no se deforme y además participa durante la replicación, la transcripción y el transporte de secciones de ADN que van a permitir la síntesis de proteínas, pero fuera del núcleo. La lámina nuclear se despolimeriza, es decir, deja de ser polímero y se convierte en moléculas libres, es decir, desaparece a todo el núcleo en la profase para permitir que el núcleo se desintegre. Pero luego se vuelve a reconstruir, a esto se le llama repolimerización, durante la telofase de la división celular, para formar al nuevo núcleo de la célula hija. Como vemos, la función entonces del núcleo es ser el centro de control de todas las actividades de la célula, ya que el núcleo controla, en primer lugar, que el material genético, por medio de la síntesis o replicación, sea perpetuo. Es decir, cada célula hija va a tener la misma información que la célula madre después de la división. La célula madre desaparece, ojo, no muere, desaparece porque a partir de ella se forman dos nuevas células hijas. B. Desde el núcleo y a través de los poros sale el mensaje o se transmite el mensaje por una información genética que hace que a través de generaciones y mediante la división celular, este material se mantenga idéntico. Imagínense si el proceso de mutación fuese tan grande. Nosotros seríamos humanos hoy, pero porque el informe, el mensaje genético se cambió, dentro de unos 10 años ya no nacen ni varón ni mujer, sino que a uno le nace un gato, a otro le nace un elefante, a otro le nace cualquier otro animal. Entonces, la importancia de la función del control que el núcleo ejerce sobre lo que la célula va a hacer durante toda su vida y durante su división celular, la tiene el núcleo. Por último,
la estructura y el funcionamiento de cada uno de los componentes celulares a través de las proteínas que se sintetizan por la información que viajó desde el núcleo y que está contenida en el ADN. Ya nosotros, la primera parte del grupo, ha pasado a los experimentos que definían al ADN como el material hereditario. Y ahora nosotros entendemos por qué es tan importante conocer desde dónde viene el mensaje que nos dice, por ejemplo, me corté el pelo, ¿verdad? Entonces el pelo tiene que crecer, tiene que salir un mensaje celular que diga, mira, necesitamos proteínas de tipo queratina para que se produzca pelo. O nosotros por un accidente en la cocina nos cortamos un dedo con el cuchillo. Ha quedado abierta la piel y es desde las células que están adyacentes a la herida en donde hay un mensaje químico que diga, entren en división para poder cerrar la brecha que abrió el cuchillo. Y se nos forma una cicatriz porque ha habido una alta demanda de división celular de las células que están cercanas a esa herida. Ya el proceso de inflamación, que es una reacción del sistema inmunológico, etcétera, son otras cosas que acompañan muy cercanamente a la división celular para que no nos infectemos, pero es el núcleo de las células que fueron dañadas la que le manda información a sus células hermanas y les dice, hay que entrar en división porque hay que cerrar este daño mecánico que causó el cuchillo. Pues bien, muchachos, esta es eh, la revisión de los organelos vistos por encima sin entrar en detalle. Posteriormente, cuando nos corresponda ver diferenciación celular, es decir, por qué una célula madre se convirtió en una célula esquelética, o se convirtió en una célula cardíaca, o se convirtió en una célula gonadal, o se convirtió en una célula del hígado, esto es lo que conocemos como diferenciación celular, vamos a volver a hablar del núcleo y de algunas acciones que el núcleo hace para que la célula se convierta de una célula común o una célula que todavía no se ha definido para qué va a ser, en una célula del ojo o del corazón. En la próxima clase vamos a iniciar estudiando la composición del ADN, sus funciones, sus propiedades y a iniciar a conocer lo que se llama ciclo celular. Nosotros vamos en estos instantes pues a tratar de señalarles a ustedes cuál es o cuál sería en estos instantes, muchachos, las preguntas que ustedes tienen con respecto, o las inquietudes o las dudas que ustedes tienen con la clase de hoy. Me gustaría que los que ya les pregunté, pues, permitan que otros hagan alguna pregunta en la cual están confusos. A ver, muchachos, ¿alguien que pregunte? A ver, Rosario Mercedes Gallo. Digan. ¿Usted sabe a qué horas es el examen hoy? De 3 a 4. De 3 a 4. Recuerde, el examen es en Moodle, y esto escúchenlo todos. El examen es en Moodle. Ya está listo y cronometrado para iniciar a las 3 y terminar a las 4 y 1. El examen es sencillísimo, así que no tengan miedo. Como les decía, traten de sacar la nota máxima en esto para que mejoremos un poco la embestida que nos trae el segundo parcial, porque es más complejo. Gracias, Rosario. Nayeli, ¿cómo viste la clase hoy? ¿Lo entendiste? Sí, doctor, sí, me pareció bastante interesante. Ok,
Entonces, miren muchachos, voy a hacer este ploteo con cualesquiera de ustedes y aquel que no conteste en los 15 segundos se le bajan 10 puntos de un parcial. Así es que estén atentos y díganle a los que se salvaron hoy y que solo se conectaron y se fueron al carajo y no escucharon la clase que traten de estar pegados a la pantalla porque pueden salir premiados. Un gusto muchachos de verlos y pues Doctor, nos vemos disculpe, a las 3. Dígame. doctor, disculpe, yo quería hacer, bueno, más que una pregunta, era recordarle. Soy Claudia, la muchacha que llegó para el trabajo de reposición. Es que no Sí, me lo sí, ha sí. enviado y me dijo Discúlpame, hasta hombre, no mañana. te lo pude enviar porque tuve que viajar fuera de León. Me vinieron gente igual que vos a hacer consultas de algunas otras cosas y no pude. Ahorita que termine la clase te lo envío vía correo. ¿Te parece? Ok, Voy a revisar y en sí, unos sí, me 20, parece. 25 minutos te lo envío. Está bien, gracias, lo espero. Ok, entonces un gusto muchachos y nos vemos a las 3. Yo voy a estar vigilando a aquellos que ya terminaron y lo enviaron, etcétera, etcétera, aunque yo no participo. Todo el examen es de ustedes y toda la hora en Moodle es de ustedes. Que tengan éxitos y hasta luego. Tenga buen día.